y sostenibilidad, y lo que he pensado que podría ser más interesante es hablar de energía nuclear en general y irnos parando en los puntos en los cuales se le exige a la energía nuclear que sea sostenible, ¿vale? Es básicamente, así muy rápido, en temas de combustibles, es cómo se utiliza el combustible, la energía nuclear. La energía nuclear es segura o no es segura, ¿vale? ¿Qué se exige a los nuevos reactores, por ejemplo? ¿Vale? Y ¿qué aporta la energía nuclear, por ejemplo, a la lucha contra el cambio climático o al mix con respecto a otras fuentes de energía? Eso es un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Entonces, como ya pregunté, y hay un mix entre gente que a lo mejor sabe ya algo sobre energía nuclear y gente que no sabe nada, pues voy a empezar desde abajo. O sea que los que sabéis ya algo, y hay alguno por ahí que ya sabe, poneros a jugar con el móvil durante ciertas diapositivas, y los que no sabéis nada, pues haced todas las preguntas que queráis, porque para eso estamos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. ¿Qué objetivos tiene esta hora y poco, espero? Pues lo primero es explicaros algo sobre los fundamentos de la ciencia y tecnología nuclear, aportar una visión lo más objetiva y científica posible. Yo os voy a contar tanto los pros como los contras de esta energía, ¿vale? Y lo que pretendo es que seáis vosotros mismos los que decidáis si esto os gusta, si no os gusta, por qué os gusta y por qué no os gusta. A mí no me pagan por convenceros sobre que esto mola mucho o mola poco, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a tratar temas sobre energía nuclear y sostenibilidad, ¿vale? En qué punto se le exige, lo que hemos dicho, a la energía nuclear que cumpla requisitos de sostenibilidad, y sobre todo aclarar dudas. Entonces, si queréis, durante la charla podéis preguntar lo que queráis y lo vamos resolviendo, ¿vale? Porque a veces, si no, se os olvidan las preguntas para el final y es un poco menos dinámico, ¿vale? Podéis preguntar lo que queráis sobre esto, sobre otras cosas ya veremos. Lo primero, ¿dónde está la energía nuclear con respecto a otras energías? Pues aquí hay, estos son los típicos quesitos que ya se habrán puesto en este curso. El primer quesito es con respecto al sistema energético en general. Aquí también están los transportes. La energía nuclear es un 7%. ¿Por qué? Porque el petróleo, carbón y gas es un 80%. ¿Por qué? Porque ahí también están incluidos los transportes, ¿vale? El gasoil, y etcétera, etcétera, ¿vale? Si no vamos a algo más concreto, como es la generación eléctrica, en media, la energía nuclear está en un 17%, ¿vale? A nivel mundial. ¿Esto es mucho o esto es poco? ¿Qué creéis? ¿Más de lo que creíais? ¿Menos de lo que creíais? ¿No creéis nada? Normal. Es la hora de comer y no tenéis ganas de hablar. Bien, pues esto es bastante, por lo menos la primera vez que lo vi me pareció bastante, porque tened en cuenta que hay muchos países que no tienen energía nuclear. Eso significa que hay países que tienen mucha energía nuclear, ¿vale? En concreto, Estados Unidos y Francia, por ejemplo, tienen muchas centrales nucleares, ¿vale? O sea que para que salga un 17%, pues hay que tener muchas centrales en el total del mundo, ¿vale? ¿Cuántas son muchas centrales? Pues son 437, que no está mal, ¿vale? 437 en operación, ojo, pero hay 69 construyéndose ahora mismo, ¿vale? Y hay otros 173 planificadas, la mayoría en China, ¿vale? Pero no solo en China, en muchos otros países, ¿vale? O sea que ¿cómo está la energía nuclear? Así está la energía nuclear, ¿vale? Es una perspectiva global. Una cosa muy importante cuando se habla de sostenibilidad y energía nuclear. Hay un matiz muy importante de sostenibilidad que se llama garantía de suministro, ¿vale? Y es algo que intentamos exigir a todas las energías. En las renovables es muy sencillo, solo hace falta que funcione el sol más o menos bien, ¿vale? El sol provocará que tengamos viento, que tengamos mareas y que los paneles fotovoltaicos funcionen, o sea que esa parte la cumplen muy bien. Hay otro tipo de energías en las cuales no es tan sencillo, por ejemplo, en el gas o el carbón, la garantía de suministro a veces es compleja porque a veces depende de países que no están, que tienen ciertas dificultades geopolíticas, por decirlo de alguna manera suave, ¿vale? En el caso de la nuclear, pues ha habido un poco más de suerte, no nada más. Y muchos de los recursos minerales están en países bastante estables, por ejemplo, Australia o Estados Unidos. Hay otros que son menos estables, como Kazajstán o Rusia, pero en general está bastante bien repartido el precio del uranio, el recurso del uranio. ¿Eso qué garantiza? Garantiza que las fluctuaciones
de precios y de recursos disponibles sean más pequeños que para otras fuentes de energía. ¿Vale? No es perfecto, pero ayuda a tener estabilidad de precios. La otra cosa que ayuda es, de los costes que tiene la energía nuclear, la distribución de en qué se gasta el dinero es muy distinta a la de otras energías. En energías como el gas o el carbón, la generación eléctrica con gas o carbón, más del 50% o el 50% se nos va al propio combustible. ¿Vale? O sea, hay una inversión de la planta, hay una inversión de mantenimiento, pero la mayor parte se la lleva al propio combustible. ¿Vale? En el caso de la nuclear no es así. En el caso de la nuclear, el 58% se lo lleva la inversión inicial. ¿Cuál es la moraleja? Las centrales nucleares son muy caras, ¿vale? En comparación a otro tipo de centrales. Lo que tenemos a favor es que el combustible es una parte muy chiquitita, ¿vale? Es un 12%, nada más. Y de ese 12%, ya veremos cómo se fabrica el combustible, menos de la mitad es el propio mineral. ¿Qué beneficios tiene eso? Si el día de mañana todos los países que producen o que tienen minas de uranio se ponen de acuerdo y hacen una especie de OPEP nuclear y duplican el precio del combustible, a nosotros no se nos duplica el precio del kilovatio nuclear. ¿Vale? Si eso mismo lo hacemos para el gas, es otra historia. ¿Vale? O sea que el primer requisito de sostenibilidad y capacidad de abastecimiento en nuclear no está mal comparado con otras energías, ¿vale? No está tan bien como las energías renovables, porque dependen del sol, básicamente, pero está mejor que otro tipo de energías, como son el gas o como es el carbón. ¿Vale? ¿Lo veis? Bien. Vamos más allá. ¿Dónde no tenéis que ir si no os gustan las centrales nucleares? ¿Vale? Este es un mapa de España. Bueno, había unas provincias de Andalucía que me da cuenta que se han ido en la presentación, no quiere decir nada. Hay una central en Burgos, que es la que a lo mejor os suena más, que es Garoña, porque sale de vez en cuando en los telediarios, ¿vale? Que ahora mismo está parada y no sabe si arrancar, no arrancar dentro de unos años, etcétera, etcétera. Hay 3 unidades en Cataluña, una en Valencia, que aunque ahí aparece al lado de la costa, la realidad es que está lejos de la costa. Cuando pasó todo esto de Fukushima, la gente decía, ¿y si hubiera un tsunami en el Mediterráneo y Cofrentes se inundara? Pues, bueno, tiene 20 kilómetros de valles y montañas por en medio y lo veo difícil, pero bueno. Hay 2 unidades de Almaraz en Cáceres y en Guadalajara hay una central operativa, que es Trillo, y una central que ahora mismo está en desmantelamiento, ¿vale? Que es esta de aquí, que se llama José Cabrera. ¿Vale? Esto es cómo están. ¿Vale? Este es el número de reactores que hay en España y dónde están. Bien, con respecto al mix, ¿cómo está España? Pues está muy en la media de lo que hemos visto a nivel mundial. En vez de un 17%, pues es un 19,8%, ahí lo tenéis. Fluctúa año a año, ¿vale? Pero bueno, por ahí está. Está en cifras más o menos como el resto del mundo, ¿vale? En España el mix energético, si os pondrán un quesito en muchas presentaciones, fluctúa mucho. ¿Por qué creéis que fluctúa mucho? Hay un tipo de energía que hace que se desbarajuste todos los años el mix con respecto a otro año, depende de la hidráulica. Eso es. Si hay un buen año hidráulico, la hidráulica gana. ¿Por qué? Porque es gratis. No es exactamente gratis, pero es muy barata. Porque ya está amortizada, ya se construyeron las presas, ¿vale? Entonces es nuestra energía comodín. En España tenemos cierta capacidad hidráulica, hay otros países que tienen más, por ejemplo Noruega tiene un 80%, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces igual, Noruega casi todos los años se pone hidráulico, pero tienen el problema que tenemos nosotros. Bien, vamos a seguir. También me gusta poner, para que seáis conscientes, que yo no lo vea, no tenía vuestra edad, la industria nuclear española es bastante potente a nivel mundial, ¿vale? ¿Por qué? Porque fuimos bastante autónomos a la hora de construir nuestros propios reactores nucleares y por una especie de suerte o estrategia, yo lo llamo más suerte que estrategia,
hemos conseguido conservar bastante intacto o bastante bien, ¿vale?, todas aquellas empresas que ayudaron a crear nuestras centrales. ¿Qué fabrican esas empresas? Pues desde combustible nuclear, que ya veremos cómo se fabrica, ¿vale?, hasta grandes equipos, los grandes equipos que hay en las centrales, ¿vale?, hasta proyectos de ingeniería, ¿vale? Eso hace que después de construirse las centrales en España, todas estas empresas ayudaron a construir reactores en otros países y actualmente dan apoyo a esos países, ¿vale? Por ejemplo, en ingeniería se le da apoyo a los reactores que están construyendo en China, desde España, ¿vale? Y en grandes componentes igual, hay grandes componentes de los reactores que se están instalando en Asia que están fabricados en Santander, ¿vale? Entonces es algo de lo que no todo el mundo es consciente, pero hay una industria bastante potente en España, en este campo, ¿vale? Bien, vamos a empezar con física nuclear básica, ¿vale? De pinta y colorea, no os asustéis mucho, ¿vale? Y los que ya lo sabéis, pues nada, pensad en unas cosas. Bien, me gusta empezar con un poco de historia, ¿vale? Porque a veces somos un poco desagradecidos en este sentido, nos lo dan todo hecho, ya creemos que todo se hizo el mismo año. Pero en 1808 lo que se sabía de la estructura de la materia era básicamente muy poco. Había un señor que se llamaba Dalton, de un apellido muy de vaquero, que dijo algo así como que la materia debía estar formada por una especie de esferas neutras que no interaccionaban con nada, ni tenían carga, ni hacían nada, básicamente, ¿vale? Y ya está. Casi 100 años después se descubrió la radiactividad y se descubrió el electrón, y eso ya no encajaba, ¿vale? ¿Qué pasaba? Si tenemos una partícula muy pequeña, que es más pequeña de lo que hemos previsto en la pelota esta anterior, ¿cómo encaja el concepto de un electrón, que es algo muy pequeñito con carga negativa, con respecto a que toda la materia está formada por pelotas más grandes? Total, la gente le empezó a dar vueltas y un señor se llama Thomson dijo que para encajar aquello bien, esas pelotas neutras debían ser una especie de plasma raro de materia positiva que tenía por ahí metidos los electrones. Entonces, cuando lo mirabas muy de lejos, era neutro. Y si de alguna manera interaccionabas con ellas, esos electrones salían. ¿Vale? Esto pues, nos parece increíble hoy en día, pero así es la vida. ¿Vale? Un poco más tarde se descubrió otra cosa que son las partículas alfa, que os sonarán. Si no os suena, pues es básicamente dos neutrones y dos protones juntos viajando por ahí, ¿vale?, interaccionando con cosas, no viajan mucho. Y eso ya como cuadraba. Si teníamos una especie de partículas fluidas positivas con electrones metidos, ¿dónde está eso? Las partículas alfa. Entonces, ¿qué rollo? Pues no cuadra, ¿verdad? Bien. Además descubren cosas muy raras, como efectos fotoeléctricos, no vamos a meternos ahí, vamos a llorar. Y un señor que se llama Rutherford propuso algo más coherente, en el cual toda la carga positiva está agrupada en el centro, ¿vale?, y los electrones están de alguna manera por allí dando vueltas sin tener muy claro cómo, ¿vale? O sea, la idea estaba, pero las cuentas no salían. Bien, un poquito más tarde, en 1913, un señor se llama Bohr lo tiró abajo y construyó el modelo que vosotros y yo tenemos en la cabeza, el modelo de Bohr. Para poneros un poco en contexto, en 1911, Bohr no sabía hablar inglés y llegó en un tren en Inglaterra para trabajar con Rutherford. Y 2 años después, probablemente uno de los físicos, o el físico más importante que había, le tiró su modelo abajo. Pero yo siempre lo quiero poner en contexto porque ¿qué tenéis pensado hacer vosotros 2 años después de acabar la carrera? Yo no, te dicen tirar un modelo entero del mejor físico del mundo, no. Ya te la carrera hace tiempo y eso no ha pasado, ¿vale? He estado cerca, bueno, en fin. Bien, pues el modelo atómico de Bohr tenía sus pegas también, porque él predecía una especie de órbitas circulares y no, tampoco salían las cuentas, y al final eran elípticas y había cosas muy raras como la dualidad onda-corpúsculo, si os suena de algo. ¿Vale? Y se llegó al modelo de Rödinger en 1926, ¿vale?, que básicamente es como el de Bohr, aplicando la mecánica cuántica en sentidos como las órbitas ya no son órbitas, sino son con probabilidades de estancia del electrón en ciertos puntos, y etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, un poquito más tarde se descubrió, bueno, más que descubrirse, se encontró
que se había predicho, que era el neutrón, ¿vale? Que como podéis imaginar es difícil de detectar, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? ¿O es fácil? Democracia. ¿Quién dice que es fácil? Pues fácil opuesto que mismo. Ah, no, pues te de todo, vale. ¿Quién dice que es difícil de detectar? Si el resto está todavía en la movida y no... O no sabe ni contestar, no votan tanto. Bien. Pues no es fácil, porque no reacciona ante nada. Es decir, los detectores que nos valían, que estaban basados en electromagnetismo, aquí ya no nos valen. Tenemos que tener otro tipo de detectores, ¿vale? Bien, pues entonces, como se había cumplido hasta ese momento, ¿vale? Se bombardea todo lo que tenemos con la nueva partícula que acabamos de encontrar, ¿no? Pues cogemos el neutrón y nos ponemos a bombardear cosas muy pesadas. Por ejemplo, uranio. ¿Qué esperamos? Vamos a bombardear uranio con neutrones. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Que se rompe? ¿Qué? Pobrecillo. ¿Quién dice no? Claro, eso ya lo sabemos. Pues al principio no se esperaba nada especial, se esperaban cosas muy parecidas al uranio. Que se quedara ese neutrón y se convirtiera, por ejemplo, en otra cosa, ¿vale? Pero se empezaron a detectar compuestos intermedios. Es decir, que tenían más o menos la mitad del peso que el uranio. Y nadie sabía por qué. Hasta que alguien lo explicó. Por eso me gusta decir que la fisión se encontró, no se descubrió. Porque no había quien explicar aquello hasta que alguien juntó piezas de gente ahí que había predicho, oye, si alguna vez pasa esto, quizá se descubra, ¿vale? Y entonces encajaron y dijeron, joder, lo que ha pasado es que se ha quedado con el neutrón, se ha hecho inestable y se ha partido en dos. ¿Vale? Pero eso ahora nos parece muy trivial, ¿vale? En estos tiempos no es tan trivial, ¿vale? Bien, bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Hay corteza, núcleo, neutrones y toda esta cosa. Bien. ¿Qué problemas encontraron una vez que descubrieron la estructura atómica? Es este de aquí. Si pesamos individualmente los neutrones y los protones, pesan A, pero si pesamos conjuntos de protones y neutrones, pesan distinto, ¿vale? En vez de pesar A, pesan, imaginaos, un 80% de A. Es como si al estar juntos adelgazaran todos en común, ¿vale? ¿Esto os parece fácil o difícil de entender? ¿Fácil? Ah, pues ya está. Entonces no sigo. Sabéis todo. Pues no, esto no es nada fácil de entender. Ni hoy es fácil de entender. ¿Qué pasa ahí? Pasa algo muy raro. Es como si las partículas que están involucradas en el núcleo cedieran parte de su masa para convertirlo en energía de ligadura y ayudar a que el núcleo esté más unido. Evidente, ¿no? Vamos, lo primero que vi yo y dije que tenía que ser así, ¿no? Pues no, no es tan sencillo. Yo lo suelo explicar con algo más sencillo, que es la energía potencial, esta que nos enseñaron en el bachillerato, bueno, cuando había bachillerato, no, sí, hay bachillerato. Nos decían básicamente, si ponemos una pelota en la mesa, tiene una energía potencial que es proporcional a la altura, a la gravedad y a su masa, ¿no? Y yo miraba la pelota, ¿qué energía tiene la pelota que está ahí? No hace nada. La energía potencial no existe. Es un truco. La energía potencial es un truco que nos dice si esa pelota se cayera, ¿qué energía cinética sería capaz de desarrollar? ¿Lo ves? Una pelota ahí no tiene ningún tipo de energía, realmente. Tiene energía, por eso se llama potencial. Si hiciera algo, si no hace nada, ¿vale? Pues podéis ver la masa como una especie de energía potencial. Si no haces nada, la masa se conserva. Pero hay procesos en los cuales puedes perder masa, incorporar esa masa como energía de un proceso. Por ejemplo,
que los núcleos estén más juntos, ¿vale? Pero no solo eso, hay más cosas que puedes hacer, ¿vale? Bien, pues una vez ya sabido todo este tema, se pusieron a categorizar todos los núcleos del mundo y a clasificarlos por su energía de ligadura, es decir, por qué estabilidad tenían. Entonces las reglas no eran claras, porque a priori podéis pensar, pues las agrupaciones cuanto más grandes sean, si todos ponen un poquito de energía, pues van a estar más unidos, ¿no? Pero ¿qué balance de fuerzas hay ahí entre una cosa y la otra? Pensad en un núcleo que tiene pelotas positivas y pelotas neutras. Y ahora imaginaos como balones de playa. Ponéis todos los balones de playa aquí juntos y ¿qué hacen? Se repelen, ¿no? Si pones 3 balones de playa cargados positivamente, se repelen sí o sí, ¿no? Entonces la fuerza misteriosa de esta fuerza fuerte es la que nos ayuda a que no se repelan, pero tiene un límite. Dice, ya cuando me juntan muchas cargas, ya nos empezamos a pelear la repulsión y la fuerza fuerte, ¿vale? De tal manera que los núcleos más estables no son los que tienen más pelotas, esto es una rara, sino son combinaciones intermedias, ¿vale? A mí me gusta llamar a esto, me gustaría ser como el hierro. El hierro es el que más mola de la clase, ¿me veis ahí? Tan tranquilo. Es el más estable, ¿vale? Entonces, como el resto de núcleos del mundo quieren ser como el hierro, hace estrategias para llegar a él de alguna manera o de otra. Los núcleos que pesan muy poquito, que son chiquitillos, se pueden unir entre ellos para acercarse al hierro, ¿no? Y los núcleos que son casi el doble de grandes que el hierro, ¿qué van a hacer? Se van a separar. Se van a dividir. ¿Lo veis? Pero ¿qué es eso si no? Son estrategias para intentar ser más estables. Eso es lo que hay detrás, ¿vale? Pero hay más estrategias, estas solo son 2. Una es la fisión y otra es la fusión, que ya veremos qué aplicaciones tienen. Pero hay más, hay una que se llama desintegración alfa, que es la expulsión de 2 neutrones y 2 protones, ¿vale? Hay otra que es la desintegración beta, que es la expulsión de un electrón o un antielectrón, no vamos a meter ahí, ¿vale? Que básicamente consiste en, yo tengo por ejemplo un protón, pero yo quiero tener un neutrón. Y mágicamente convierto el protón en un neutrón y electrón, me quedo con el neutrón y tiro para afuera el electrón. ¿Os mola? Bien. También hay desintegración gamma, o emisión electromagnética, que es muy fácil. Es, yo ya estoy bien en mi peso, me gusta como estoy, pero tengo demasiada energía. Y la expulso. Puede ser en forma de luz visible o puede que no. ¿Vale? Además hay emisión de neutrones cuando es directamente me sobra un neutrón, lo nomino y lo echo fuera. ¿Vale? Bien, todo esto que denominamos radiactividad no son más que estrategias de los núcleos para ser más estables. ¿Vale? La fisión, la fusión y toda esta colección de aquí son estrategias para ser más estables. ¿Vale? Entonces, hay materiales en la Tierra que nacen siendo inestables, nacen es un decir, ¿vale? Y que durante muchos años se van desintegrando. Algunos de esos materiales son los que vamos a usar más tarde para producir energía eléctrica. ¿Vale? Pero lo único que le pasa a esos materiales es que no son tan estables como para quedarse tranquilos. Siguen siendo radiactivos. ¿Vale? Estoy enrollando mucho, ¿no? Bueno, pues se descubrió, al disociarse las comunidades de vecinos, estas numerosas, se acababa liberando una gran cantidad de energía. Es decir, como si de la energía que habían puesto esos núcleos, esos nucleones, se devolviera, ¿vale? Se emitiera, ¿vale? De alguna manera y fuéramos capaces de aprovechar, ¿vale? Bien, en la fusión nuclear, que es cuando juntamos, ¿vale? Se produce normalmente de deuterio y tritio, se produce helio, un neutrón y se produce energía, ¿vale? De tal manera, si os aburrís en casa podéis hacer las cuentas, la diferencia entre la masa de los núcleos al principio y las masas de los núcleos al final es que hay parte de la energía que se invierte en
radiación electromagnética o en que estas partículas se emitan a muy alta velocidad. ¿Vale? En el caso de la fisión, lo que pasa es que un núcleo como el del uranio 235 se queda con ese neutrón, ¿vale? Se divide en dos núcleos de tamaños intermedios y produce unos 2 o 3 neutrones. ¿Vale? Bueno, pues si hacemos las cuentas, hay mucha energía que hemos ganado de la nada, ¿vale? Y que se invierte en que estos dos trozos salgan a mucha velocidad. ¿Vale? Y cuando salen a mucha velocidad chocan con todo lo que tiene alrededor. Y como lo que tienen alrededor es muy pesado, que son núcleos de estos, ¿qué pasa? Se calienta. Desde fuera lo que estamos viendo es un compuesto, una materia que se calienta. Entonces tenemos que ser capaces de sacar la energía de esa materia. ¿Vale? Pues lo hemos conseguido y por eso hay plantas de energía eléctrica que se basan en este principio. ¿Vale? Bien, además de esos 3 neutrones que habíamos visto aquí, nuestra misión es que 2 de ellos se despisten donde quieran, pero que quede uno para producir la siguiente fisión. ¿Vale? ¿Para qué? Para que la reacción se alimente sola y nos permita operar sin estar todo el rato dando energía. ¿Vale? Eso se llama reacción en cadena. Es lo que queremos conseguir. ¿Vale? Que el reactor sea sostenible y produzca energía de forma continua. ¿Vale? Bueno, ¿qué aplicaciones además de la energética tiene? Pues tiene aplicaciones médicas como radiodiagnóstico o en arte para restauración, tratamiento de alimentos, si rayan alimentos, por ejemplo, para mandarlos a Estados Unidos, la exigencia de la reglamentación americana, para hacer mediciones, trazadores, no voy a liar porque no se me da. Bien, vamos con las centrales nucleares. Bueno, siguiendo la historieta, después del descubrimiento de la fisión, esto nos habíamos quedado aquí, ¿vale? Al año siguiente, todos los científicos del mundo se habían dado cuenta que aquello que habían descubierto podía tener al menos un par de aplicaciones. Hay una que ya os he contado. ¿Cuál es la otra? Militar. ¿Vale? Tanto es así que Einstein, si os suena de algo, en 1939, le mandó una carta al presidente de Estados Unidos. ¿Vale? Imaginaos si le mandamos ahora una carta a Rajoy para decirle que se ha descubierto una cosa en Alemania, ¿vale? Que podría hacer que en aquellos tiempos prebélicos, básicamente, pues alguien lograra desarrollar un arma con un potencial, todavía no se sabía cuánto, poder destructivo bastante grande, ¿vale? Bien, Estados Unidos empezó algo que se llama Proyecto Manhattan, si os aburrís, lo tenéis en internet, un montón de información, y en el 42, fijaos los tiempos, en 3 años ya demostraron en un reactor debajo de una grada de un equipo de fútbol que se podía construir un reactor nuclear, que eran capaces de tener realmente una reacción en cadena sostenida, ¿vale? Capaz de producir energía térmica de forma continua. Bien. Un poco después, en el 45, pasó lo que pasó en Japón, ¿vale? Y la energía nuclear se dio a conocer al mundo de esa forma tan fea, ¿vale? Y después de la guerra, en el 53, Estados Unidos liberó la tecnología para uso civil en el resto del mundo. Es decir, ya no solo Estados Unidos iba a tener plantas nucleares, sino que todos los aliados, por decirlo de alguna manera, también podrían construir plantas nucleares en sus países. ¿Vale? Bueno, todo siguió y al final, en torno a 1956-57, ya tenemos plantas comerciales tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. ¿Vale? Ya tenemos plantas de producción de energía eléctrica. Bien, ¿cómo funciona la central nuclear? Vamos a empezar con cómo funciona una central térmica, esto lo sabéis, si no, pues lo aprenderemos. Hay un calderín, bueno, ahí está la caldera, aquí es donde se producen las combustiones y por radiación y algo de convección se calienta una especie de serpentín donde bulle agua y lo mandamos a una turbina, ¿vale? Que lo condensamos y lo volvemos a mandar como agua alimentación hacia ahí. Bien. Bueno. Pues una central nuclear de tipo en agua en ebullición, ¿se parece o no se parece? Es lo mismo. La única diferencia es que no hay combustión. Lo que hay es fisión. Es decir, tenemos un combustible que se calienta, del cual extraemos calor con un circuito de refrigeración
Hacemos ebullir agua, la secamos para que no tenga mucha humedad y lo mandamos a una turbina. ¿Lo veis? También hay otro tipo que se llama de agua a presión, en la cual tenemos dos circuitos diferenciados, uno que es el que refrigera el combustible y otro que es el que produce esa ebullición que mandamos vapor a la turbina, etc. ¿Vale? Son las dos tecnologías más usadas. Aquí tenéis una tablita con qué tipo es cada uno de ellos en España. La mayoría son PWR del segundo tipo y la mayoría tienen en torno a los 1000 megavatios. No sé si habéis visto otras tecnologías, esto es mucho para una central. ¿Vale? Esto es el equivalente normalmente a casi 3 unidades separadas de ciclo combinado. Así, está bien. ¿Vale? Eso es de unos 250 megavatios. ¿Vale? Bien. Bueno, esta es una foto de una central nuclear, la de Cofrentes, la que está en Valencia, ¿vale? Pues ahí tenéis, tiene varios edificios, el que se suele ver es el más llamativo, es el edificio del reactor, la contención, ahí es donde está el reactor nuclear, eso que hemos visto, ¿vale? Este es el edificio de turbina, y aquí están las torres de refrigeración. Las torres de refrigeración, ya lo sabéis, si no lo sabéis, no son radiactivas, ¿vale? O sea, cuando veáis fotos de energía nuclear no, y salgan torres de refrigeración nuclear, podéis decir energía nuclear no y fábricas de churros tampoco, que también tienen torres de refrigeración. ¿Vale? Es simplemente, de hecho, normalmente es una medida ambiental para que el agua que se vierta al embalse o al río no tenga tanta temperatura. Nada más. Pero muchas veces no son necesarias, pero se ponen como para que tenga menos impacto ambiental. ¿Vale? Básicamente. Bien. Esto es una imagen del combustible, ya veremos cómo se fabrica. Son pastillitas, que ahí está el uranio, ¿vale? Y que se introducen en una especie de tubos, ¿vale? Que tienen muelles en los dos lados, y se ensamblan en unos conjuntos que se llaman elementos combustibles, ¿vale? Este es el equivalente a nuestra combustión. Está aquí. Vale. ¿Alguna duda hasta aquí, antes de que nos metamos en terrenos más complejos? ¿Todo claro? No creo. Una pregunta, ¿qué temperatura tiene que aguantar digamos, la vaina con el uranio? Pues el refrigerante está a 300 grados. En los tipo PWR está a 155 bares y 300 grados. ¿Vale? ¿Por qué creéis que está a esa temperatura? Para poder meterla después en la turbina a un ciclo, ¿no? Eso es. Para que las plantas se fabrican, por decirlo así, desde turbina hacia atrás. Si quieres una turbina de 1000 megavatios, el señor que fabrica la turbina lo que te va a pedir es dame vapor a 80 bares y 20 grados por encima de la temperatura de saturación, para que tenga margen. Entonces yo te monto un set de turbinas que me vaya bajando la presión desde los 80 bares hasta un bar, o un poquito menos del condensador, ¿vale? Sin tener peligro de que haya condensaciones locales que destruyan los álabes, por ejemplo, ¿vale? Entonces, si quisiéramos montar una turbina, un set de turbinas de más megavatios, ¿vale? De 2000 megavatios, por ejemplo, pues los requisitos en presión son mayores, ¿vale? Tenemos en vez de 80 y 85 o 90 bares. ¿Vale? Y de ahí para atrás. Entonces, si tienes 85 bares en turbina, o sea que has producido en algún lugar 85 bares, vapor a 85 bares, ¿vale? Vas a tener que tener un circuito que te produzca eso. Si es un boiler es fácil, tienes un circuito a 85 bares y produces ebullición. Si tienes un circuito intermedio, como en el caso de los PWR, vamos a verlo aquí. Aquí te estoy pidiendo 80 bares, ¿no? ¿Cuánto vas a tener aquí? Porque ten en cuenta que aquí no hay ebullición. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues, si a 85 bares el vapor se produce en los 300 grados, tiras para atrás y dices, pues voy a hacer que este intercambiador de calor reciba agua más caliente de 300 grados, ¿vale? Y esté rondando los 300 grados cuando sale. De tal manera que al otro lado provoque una ebullición, pero no hay ebullición en el primer circuito. Entonces, para tener agua a 300 grados y que no sea vapor,
es la última iteración, alguien pregunta a qué presión tenemos que estar. A 155 bares. ¿Lo veis? Conclusión, el que manda es el tío de la turbina, ¿no? Que es el que dice qué requisitos quiere para hacer una turbina de X megavatios y de ahí hacia atrás. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a hablar de seguridad nuclear. ¿Dime? Aparte del uranio, ¿se podrían utilizar otros núcleos pesados? Por ejemplo. El torio que viene ahora. Sí. El problema tiene el torio. Sí, perdón. ¿Qué problema tiene el torio? Ninguno. El torio no es visible en sí. Lo tenemos que transformar primero en uranio 233. Entonces tiene un proceso anterior. Entonces es más complicado diseñar un reactor nuclear así, porque tenemos que hacer como dos fases. Tenemos que tener una época en la cual irradiamos de alguna manera y se vayan haciendo esos núcleos de uranio 233 y luego lo vayamos consumiendo. ¿Vale? Entonces es un poco más complicado. O sea, que habría que adaptar los reactores a una cámara. Dudo mucho que valieran, de hecho. ¿Vale? Porque para transformar eficientemente necesitamos neutrones más rápidos que térmicos, o sea, con más energía de los que normalmente usamos en la fisión. Hay diseños de reactores de torio. Los hay. De momento no he visto ni... Bueno, no está... Sí, los indios están interesados. Tienen bastante torio. Yo creo que es algo que al final se acabará usando. ¿Por qué no? De momento no es viable, porque el uranio actualmente no está. Entonces, todo lo más como el precio del petróleo. ¿Se van a hacer prospecciones en Canarias o donde sea, sí o no? Pues eso lo marca el mercado. Pues, ¿cuánto me cuesta sacar el petróleo de dónde? ¿Y cuánto cuesta ahora? No me merece la pena. Pues es un poco difícil. ¿Vale? Cuando haya más escasez de recursos es posible que... esto. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué se pasaría el uranio a nivel global? Pues a nivel global, si no hacemos nada, es decir, con reactores de nuestro tipo actual, sin hacer nada, tenemos más o menos como para el carbón, unos 220 años. ¿Vale? Si no hacemos nada. Si buscamos uranio en sitios raros, que ya se sabe cuáles son, lo ampliamos bastante. ¿Vale? Y si usamos reactores rápidos, que es lo que veremos ahora, básicamente lo multiplicamos por 10 o más. ¿Vale? Okay. ¿Algo más? ¿Cuánto tiempo se tarda en desmantelar una central nuclear? 15 años, más o menos. Desde que para. Y bueno, y vamos a ver, lo vamos a ver un poquito más tarde, pero lo adelanto. El requisito para desmantelar un reactor nuclear es... ¿Cuál es? ¿Cuál creéis que es el requisito? ¿O qué pondríais vosotros como requisito? Que fuese seguro. No. Una vez que decides parar un reactor y desmantelarlo, pues es el requisito para el desmantelamiento. Eso ya está hecho. O sea, por uno es donde ubico todo lo que es radiactivo y como otro. Bien. Y sobre el emplazamiento, ¿qué requisito le pondríais? ¿Cuánto cuesta desmantelarlo? Bueno, eso se asume en el precio. Las empresas tienen que ir pagando ese precio durante toda la generación eléctrica central. O sea, para ellos es como una parte de lo que tienen que pagar por producir va a ese fondo. Eso es también. O sea, que se puede hacer con los propios recursos económicos. Y el último es, el emplazamiento tiene que ser liberable. Después del desmantelamiento, no tiene por qué ser un emplazamiento nuclear. Se tiene que poder usar para cualquier cosa. Ese es el requisito. Y es un requisito muy fuerte. ¿Vale? Pues es el requisito que se ha aplicado en todos los desmantelamientos que ha habido hasta ahora. ¿Vale? Que una vez acabado el desmantelamiento, ese emplazamiento se puede usar para lo que queramos. ¿Vale? Yo creo que es un requisito bastante coherente. Bien. ¿Algo más? ¿O pasamos a... Vamos muy mal de tiempo, pero bueno. Bueno, vamos a hablar de seguridad nuclear. Esto es una curva, que si os aburrís en casa y no podéis dormir, ¿vale? En la cual se compara el riesgo de varios tipos de industria. ¿Por qué es importante el cálculo del riesgo cuando hablamos de cualquier industria? Es porque las industrias son viables o no son viables dependiendo si la gente, en general, las percibe como arriesgadas o no arriesgadas. ¿Vale?
Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que pase un accidente por el daño que causaría ese accidente. Un ejemplo muy sencillo que entiende todo el mundo. Si hubiera un accidente de aviación cada 2 días, ¿la aviación civil sería viable? ¿No sería viable? ¿Cómo lo veis? No sería viable, pero ¿por qué? Porque no se aceptaría, ¿no? No se aceptaría también. La gente lo percibiría como algo arriesgado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque si lo comparamos con coches, accidentes de coches hay todos los días. Y la gente se monta en el coche. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? El daño. Las consecuencias no son las mismas. Es decir, la probabilidad de que pase algo es mucho más alta en caso de los coches. Así es, ¿vale? Pero el daño, hay muchos accidentes de coche que acaban en nada, en un parte de chapa, ¿no? En el caso de los accidentes de aviación, pues no, hasta tanto. Entonces, ¿qué hace que una cosa se perciba como más arriesgada que la otra? A veces, ante el mismo riesgo, imaginaos, porque la probabilidad de un accidente de aviación es menor, pero el daño es mayor, el producto por ahí le andará, ¿vale? A veces no solo esto basta. O sea, no solo basta que la cuenta salga bien, sino que hay más factores. En el caso de comparación de coches contra aviones, hay un factor que no nos podemos quitar, y es que para nosotros montar en coche es una actividad rutinaria, que hemos hecho desde pequeños, ¿no? O sea, vosotros cuando os montáis en un coche pensáis, ¿qué probabilidad de accidente hay en una gran ciudad como Madrid? Son las 3 de la tarde, hoy no ha habido ningún accidente, con lo cual me toca a mí, porque ya sabéis que la cuenta es así, ¿no? La frecuencia se calcula desde que tú la calculas, ¿vale? Si toca un accidente al día, toca justo el minuto antes de que se acabe el día, no puede ser al principio, tiene que ser al final, ¿no? Esto no es así. Bien, ¿qué diferencia hay? Pues la gente que monta mucho en los aviones no percibe ninguna. Hay gente que viaja prácticamente a diario en avión y la percepción de riesgo que tiene es la misma. Es decir, yo monto en un avión, nunca me pasa nada, monto en un coche, normalmente nunca me pasa nada. El riesgo es similar. Para nosotros es excepcional, porque no montamos en avión todos los días, ¿no? Entonces, cuando realizamos una actividad excepcional, sí que pasamos por aquí y nos ponemos a pensar, un momento, ¿cuál es la probabilidad de que pase algo? ¿Y cuáles son las consecuencias? Imaginaos que yo os invito a escalar en la montaña, que hay algún escalador aficionado, y vais a estar pensando un rato en estas cosas. Es de cuál es la probabilidad de que me caiga, y si me caigo, ¿qué me puede pasar? ¿No? Bien, por todas las industrias, cuando se piensan a sí mismas, si son viables o no, hacen curvas que se llaman de frecuencia-consecuencia. Aquí tenéis fatalities, es número de fallecidos, y aquí tenéis cuántas veces pasa al año, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos por aquí air crashes, que son accidentes de aviación. Hay muchos accidentes de aviación al año con muy pocas consecuencias, que son, por ejemplo, todas las avionetas de entrenamiento y demás, que tienen 1 o 2 personas dentro, ¿vale? Y eso nos parece asumible. Tampoco es que nos enteremos mucho, pero nos parecería asumible, ¿no? Lo que no nos parece asumible es que, cuando ya estamos hablando de cifras más altas, de consecuencias, que la frecuencia hubiera sido igual de alta, es decir, que hubiera un montón de accidentes que involucren a 200 personas. Eso no nos parece aceptable. Por eso las curvas frecuencia-consecuencia bajan según vamos subiendo el número de fallecidos, o las consecuencias, no siempre son fallecidos, consecuencias económicas, por ejemplo, ¿vale? ¿Todo el mundo de acuerdo? Cuando se pensó a sí misma la energía nuclear, se la situó en algún sitio y se decidió que, como hay un potencial de consecuencias alto, la energía nuclear solo es viable si las probabilidades de que haya un accidente son extraordinariamente bajas. Esa fue la línea roja, ¿vale? Entonces hay un montón de cosas que en la energía nuclear existen, que no existen en otro tipo de generación eléctrica. Concepto como seguridad nuclear, no hay seguridad de ciclo combinado, ¿vale? Hay seguridad industrial en general, que existen para que esto se cumpla, ¿vale? ¿Ok? Bien.
Lo primero de todo, vamos por lo básico. ¿Por qué una central nuclear no es una bomba nuclear? ¿Por qué creéis? La reacción se controla. Porque una central la reacción se controla. O sea que sería como una especie de bomba controlada. Más rápido. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la masa ahí? O sea, es... Bueno, hay 80 toneladas. Bueno, tiene que ver con la composición. Ahí van los tiros. De todo el uranio, lo veremos cuando hablemos de combustible, del uranio que encontramos en la Tierra, si nos ponemos a escalar, a cavar, lo que nos encontramos es una mezcla entre dos uranios que se parecen. Uno se llama uranio 238 y otro uranio 235, ¿vale? El bueno, el que nos vale, es el 235, pero es muy escaso. Es solo el 0,7% de lo que encontramos, ¿vale? Ese es el que nos vale para dos cosas. Uno para las fisiones de los reactores comerciales y otro también para la fabricación de bombas, ¿vale? Entonces, el combustible que metemos en las centrales ronda el 3% de uranio 235, 4% de uranio 235, 5% máximo, ¿vale? La composición de una bomba nuclear es básicamente más del 90% de uranio 235, o sea, no se parecen en nada. ¿Qué hace que el comportamiento sea distinto? Cuando metemos tan poquito uranio 235, ¿vale? En el caso de que la reacción en cadena se empezara a descontrolar, imaginad que en vez de quedarnos con un neutrón para la siguiente fisión nos quedamos con dos, con lo cual producimos una fisión, luego dos fisiones, luego más fisiones, ¿lo veis? Está el uranio 238, que cuando se calienta es muy buen receptor de neutrones y se encarga de mangarlos, ¿vale? Es decir, no se nos descontrola la reacción en cadena por la propia composición del combustible. El uranio 238 lo impide. En el caso de las bombas, no, porque no hay muy poco. Y lo que tiene es mucho uranio 235 que en vez de ayudar, pues no ayuda. Pero por eso son bombas, ¿vale? Porque nuestra idea es descontrolar a posta la reacción en cadena para producir muchísima energía en muy poco tiempo. Y los reactores nucleares no tiene nada que ver, es producir energía de forma sostenida, ¿vale? Y que en ningún momento la reacción en cadena se descontrole, ¿vale? Entonces, por el propio diseño del combustible ya lo evitamos, ¿vale? Es imposible por el diseño del combustible, no vamos a hablar ya de salvaguardias y cosas de estas que vamos a hablar, ¿vale? O sea, eso es lo primero de todo. El combustible es distinto. Aquí tenéis las composiciones de combustible nuevo, combustible gastado y combustible MOX, ¿vale? Aquí una nota en torno a la sostenibilidad. Al principio metemos uranio 235 un poquito y uranio 238. Pues hay una cosa que nos ayuda, que es el uranio 238 no nos ayuda a las fisiones, está ahí sin hacer mucho, pero de vez en cuando coge un neutrón y se transforma en plutonio 239, que es muy equivalente en muchos aspectos al uranio 235. ¿Y esto qué significa? Que a la vez que quemamos combustible, el uranio 235, fabricamos combustible, que es el plutonio 239. O sea que al final de la partida, cuando ya damos el combustible por gastado, ¿vale?, vamos a tener todavía un 1% que no hemos sido capaces de quemar por motivos de seguridad, ¿vale? O sea que creamos combustible nuevo. ¿Lo veis? ¿Esto es importante en los reactores normales? Bueno, tiene su importancia porque vamos también aprovechándonos de ese plutonio y lo vamos quemando para producir energía eléctrica. En los reactores avanzados rápidos, esto se usa a posta, ¿vale? Este hecho se usa a posta para que, si lo hacemos bien, al final de la partida tenemos más combustible del que hemos metido. Entonces, imaginaos que yo os digo que vais a viajar a Cádiz, ¿vale?, y os meto 10 litros de combustible en el coche. Y os digo que cuando lleguemos a Cádiz y abramos el coche, no vamos a tener 10, vamos a tener 12. ¿Qué os parece? Que está chulo. ¿Vale? ¿Por qué es posible esto? Porque tenemos un montón de uranio 238 que no usamos para nada. Porque lo que nos interesa es el uranio 235. Si aprovecháramos ese uranio 238 para crear más combustible que podemos usar, en términos de sostenibilidad, esto está bien posicionado. Bien.
Entonces, si esto no puede explotar por los aires con una bomba nuclear, ¿vale? Luego veremos Chernobyl para que veáis lo que pasó. Y Fukushima. Bien. ¿Qué es lo que pasa si no hacemos? ¿Cuál es nuestra preocupación en términos de seguridad nuclear? Nuestra preocupación es, cuando se produce una fisión, se producen muchos compuestos intermedios, ¿vale? Que son radiactivos. Si son radiactivos, significa que se desintegran por esas cosas que hemos visto, de alfa, beta, lo que sea, y en ese proceso producen calor. Y producen tanto calor que el combustible, sin fisiones y sin refrigerar, se funde solo. Entonces, cuando hay un accidente, cuando postulamos cómo sería un accidente nuclear, aun cuando paremos las fisiones, tenemos que ocuparnos de refrigerar el combustible durante mucho tiempo para evitar que se funda. ¿Vale? Entonces, ha habido 2 veces, 2 accidentes de los 3 accidentes de la historia en la cual eso no se cumplió. No se consiguió refrigerar suficientemente bien y el combustible acabó con esta pinta, se fundió. En un caso se fundió y se quedó en la vasija, 3 Mile Island se llama, y en otro caso se fundió, rompió la vasija y acabó en el suelo del Fukushima. ¿Vale? Pues esto es lo grave, esto es lo peor que nos puede pasar, ¿vale? Esto es en lo que nos vamos a enfocar, ¿vale? Para intentar evitar en seguridad nuclear, ¿vale? Las fisiones del uranio 235, ¿vale? ¿Qué pasa si quitamos el agua? Si nuestro requisito era pasarlos por el agua para que pasasen de muy energéticos a poco energéticos y quitamos el agua, se acabaron las fisiones. Con lo cual, lo hacemos de tal manera que nuestra principal preocupación, que es refrigerar el combustible, si perdemos el refrigerante, tal y como lo hemos diseñado, perdemos las fisiones y se acabó la generación de potencia. ¿Lo veis? Lo único que nos preocupa es que tenemos un montón de compuestos intermedios que se siguen desintegrando y produciendo calor. ¿Vale? Por eso nos preocupa la refrigeración, esto que hemos visto aquí. ¿Vale? Bien. Y además, por si todo falla, pues nos interesa que el confinamiento sea lo más efectivo posible. Esto fue rápido. Bueno. Hay 2 pilares en seguridad nuclear. Una es la protección multibarrera, que es muy sencilla, simplemente si lo radiactivo es el combustible y lo que no queremos que se contamine es el exterior, ponemos cuantas más barreras mejor, entre medias, ¿vale? Y el otro son salvaguardias, esto lo dejo, que es un montón de sistemas alternativos de refrigeración, por si fallan unos, que estén siempre haya una alternativa para conseguir refrigerar el combustible. Bueno, esto lo vamos a cambiar. Bien. Hay 2 tipos de análisis que tienen que cumplir las centrales nucleares para, por decirlo así, asegurar que son seguras y poder operar. Uno se llama análisis determinista de seguridad, que es el más intuitivo, y es nosotros imaginamos cuáles son los peores accidentes que podrían pasar en un reactor nuclear, y lo que hacemos es que esa central tenga que cumplir que bajo todos esos accidentes siempre el núcleo esté suficientemente bien refrigerado y no haya problemas en el combustible. ¿Vale? Hay otro tipo de accidentes que lo que hace es, en vez de imaginarse accidentes súper catastróficos, lo que se imagina son una suma de un montón de pequeñas cosas. ¿Vale? Imaginad, pues hay una válvula que aquí no cierra, un operador que se equivoca, ese día hace mucho viento y no hay energía eléctrica exterior. Todas esas combinaciones raras pueden llegar a provocar que haya un accidente en el cual se dañe el combustible. Pero lo que tenemos que asegurar es que esas combinaciones sean muy poco probables. ¿Vale? No sé si veis la diferencia. En el primero nos aseguramos que bajo cualquier tipo de accidente que nos imaginemos nunca haya daño al combustible. ¿Vale? Ponemos un montón de sistemas para evitarlo. En el segundo empezamos a creer lo increíble y creemos a la vez que haya un huracán, a la vez que el operador se equivoca, tenga 3 válvulas cerradas que deberían estar abiertas y el combustible esté en el peor momento de la operación del ciclo. Nos lo creemos, eso lleva un daño y lo que tenemos que asegurar es que la frecuencia de eso sea muy muy baja. ¿Vale? Bien, bueno, esto no pasó. Vas a explicar Chernobyl y Fukushima, porque diréis, si Gonzalo me ha dicho que esto lo puede explotar por los aires con una bomba, pues ¿esto qué es? Bien. ¿Qué pasó en Chernobyl? Chernobyl es un reactor súper raro, porque
el papel de moderación en el que se quedó, el papel de bajar la energía de los neutrones que os había dicho que hace el agua, aquí lo hace el agua a la vez que el grafito, es decir, aunque quites el agua, hay un elemento que sigue propiciando que haya fisiones, y eso no es muy bueno. Y este tipo de reactores se decidió, tanto en la URSS como en Estados Unidos, que no eran viables para operación comercial, porque eran muy difíciles de manejar, eran muy difíciles de operar. Pero en la URSS existían este tipo de reactores para creación de material para uso militar, y Chernóbil era uno de ellos, ¿vale? ¿Qué pasó en Chernóbil? En Chernóbil los operadores se pusieron a hacer un experimento para ver si conseguían con la inercia de la turbina dotar de agua alimentación, bla 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 bla, y como sabían que si se movían esos parámetros el reactor iba a disparar, iba a meter las barras, iba a acabar todo, iba a acabar las fisiones, ¿qué hicieron? Desconectar los sistemas de seguridad. Bien. Entonces, quiero que os pongáis en contexto. Un reactor militar que hace un experimento a potencia, con los sistemas de seguridad desconectados, en un reactor que se había declarado como no útil para operación comercial porque tiene ciertos regímenes en los cuales hay que manejarse con cuidado. ¿Qué pasó? Pues que hubo un aumento de tan importante potencia que todas las toneladas de agua que había ebullieron a la vez y levantaron una losa muy grande que había encima del núcleo y hicieron un agujero. Consecuencia, la mitad del combustible quedó vaporizada dando vueltas por Europa. ¿Vale? ¿Qué se hizo muy mal en Chernóbil? Y es lo principal, lo que cuentan este tipo de accidentes, es la evacuación fue mala o nula en algunos casos. Entonces, en Chernóbil hubo consecuencias porque no se hizo una evacuación como se debía. Hay muchos motivos para ello, entre otras cosas una instalación militar, esto era la Guerra Fría y muchas cosas más. Pero las cosas no se hicieron bien. ¿Vale? O sea que más que el accidente en sí, aparte que el reactor tenía sus características no muy seguras, esta parte no se hizo bien. Un ejemplo contrapuesto es Fukushima. ¿Qué pasó en Fukushima? Lo vais a entender en 20 segundos y yo no voy a decir nada. Esto es Fukushima antes del tsunami. Esto es Fukushima después del tsunami. Antes, después. Antes, después. ¿Veis estos tanques de aquí? ¿Dónde están? ¿Qué pasó en Fukushima? ¿Conocéis alguna instalación industrial que soporte un tsunami de 14 metros? Yo no. Pues eso. En Fukushima hubo un terremoto, que las centrales aguantaron más o menos bien, y luego hubo un tsunami, que las centrales evidentemente no aguantaron bien, porque las centrales no están diseñadas para aguantar tsunamis. ¿Qué había en Fukushima? En Fukushima había una barrera anti-tsunamis de unos 6 metros más o menos. ¿Por qué? Porque se basaban en el tsunami histórico peor de los últimos 100 años. Bien, se batieron todos los récords. ¿Vale? ¿Cómo se podría haber evitado Fukushima? Muy sencillo. Hay centrales japonesas que están muy cerca de Fukushima que no sabéis su nombre porque nunca les pasó nada. ¿Por qué? Porque estaban en una cota más elevada. Un ejemplo de ello es, nosotros, la única central que está cerca del mar es Vandellós y está a 21 metros de cota. O sea que tendría que haber un tsunami de 21 metros en el Mediterráneo, ¿vale? Y a partir de ahí contar, o sea, son 21 más 14 para hacer algo parecido a lo que pasaría en Fukushima y lo dudo. Bien, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó en Fukushima? Básicamente que el tsunami y el terremoto base de diseño eran incorrectos. Claro, esto después es muy fácil verlo, ¿vale? Pero estaban basados en la reglamentación de los últimos 100 años y no en lo peor que podría pasar, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Desde el punto de vista de los análisis de seguridad, ¿qué creéis? ¿Que esto estaba contemplado o no estaba contemplado? ¿Cómo lo veis? O sea, esto es, uy, se nos ha escapado. ¿Es eso o no? ¿Qué pensáis? Pues esto estaba. Lo que pasa es que es muy improbable. ¿Pero qué pasa? Hay algo en nuestro cerebro que cuando vimos muy improbable nos podemos asociar a no pasar nunca. Es decir, siempre pongo este ejemplo. Si os digo que
hay una probabilidad de 1 entre 1.000.000 de años que cuando estoy dando esta clase caiga un meteorito, aquí, ¿no? ¿Vuestro cerebro cómo traduce eso? Nunca. 1.000.000 de años. Hay dos traducciones. Una es nunca, porque 1.000.000 de años, yo no voy a vivir 1.000.000 de años. Y la segunda es, si es una vez cada 1.000.000 de años, hay que esperar 999.999 años, ¿vale? Y 364 días, y el último día, ese día es el que pasa. Entonces, podríamos dar clase todo ese tiempo y el último día no venimos. ¿Vale? ¿Cuál es la realidad que puede pasar ahora? Pero no lo entendemos. No lo entendemos. Nuestro cerebro no entiende. A mí es el mío. ¿Lo veis? No entendemos las bajas probabilidades. Entonces, ¿Fukushima estaba contemplado en los accidentes? Sí, sí estaba contemplado. ¿Era probable? No, era extraordinariamente improbable. No estaba entre las secuencias de los accidentes a los cuales había que vigilar muy de cerca. Y cuando pasa, es que la probabilidad sigue siendo la misma. Y tampoco hay que esperar 999.999 años. Es el promedio de toda la historia de la humanidad. Sale una vez cada 1.000.000 de años. Podría pasar 3 veces seguidas, ¿vale? Mientras la historia de la humanidad salía a la media, ¿lo veis? Es muy difícil de entender. Bien, ¿qué se hizo muy bien en Fukushima? La evacuación. Es un país desolado, lo hicieron muy bien. 200.000 personas fueron movidas y en un accidente tan grave como Fukushima no hubo consecuencias civiles a la población. ¿Vale? Es una diferencia muy importante. Cuando todo sale mal, el plan de evacuación tiene que funcionar. ¿Vale? Bueno, protección radiológica, no sé si esto me va a dar tiempo. Básicamente, os quiero decir dónde está. Primer concepto, por estar aquí os lleváis dosis. Por vivir en la Tierra, porque hay un fondo natural de radiación, rayos cósmicos, entre otras muchas cosas, que hace que recibamos dosis de forma continua. ¿Cuánto es esa dosis normalmente? Pues en torno a, en medidas de dosis, 1 milisievert, que debe estar por aquí. ¿Vale? 10 micros, 1 mili, aquí. ¿Vale? En muchos países como España, pues anda 2,4 y en España es 3,5. 3,5 milisievert, ¿vale? Eso comparado con otras cosas, pues aquí tenéis escáneres o vivir en una playa de Brasil que es súper radiactiva, no sé si tienen por ahí. Son una especie de arenas que tienen una composición con algo de algún isótopo radiactivo. Bueno, en fin. Bien, esto comparado con cuánta dosis tenéis que tener para que os pase algo, es algo muy lejano. ¿Vale? En torno a los 50.000, bueno, 50.000 frente a lo normal que son 1.000, ¿vale? Para empezar a detectar daños visibles, y 250.000 a partir de ahí para que haya daños que podrían conllevar fallecimientos o problemas mayores. ¿Vale? O sea que los límites de radiación normalmente son muy bajos en comparación con la dosis que sabemos que pueden provocar los daños. ¿Vale? ¿Cuánta es la radiación, por ejemplo, que tiene un trabajador de una central nuclear? Pues si veis el límite legal, que son esos 1.000, pues estas son las dosis promedio y estos son datos de centrales. Alguien que trabaja en una central no tiene más dosis que alguien que trabaja en Madrid. Porque la mayoría de la gente que trabaja en una central no entra nunca a ningún sitio.